Decía José Esteban, poco después de la muerte de Altolaguirre, que Altolaguirre, era el más citado y recordado por sus compañeros de generación, que sin duda vieron en él algo que hasta ahora no hemos sido capaces de encontrar nosotros. Lo que habían visto los integrantes de aquel contrastado grupo generacional abarcaba al poeta, al impresor y al cineasta, las tres facetas en las que el malagueño había destacado durante su trayectoria artística. Pero en ningún caso los poetas de su generación y de las generaciones subsiguientes que tuvieron la suerte de conocerlo se olvidaron de que, ante todo, Manuel Altolaguirre había sido un hombre singular, un poco niño siempre, un poco adolescente, un poco ángel. Vicente Aleixandre tuvo parte de culpa en esa visión angelical de Altolaguirre cuando en uno de sus encuentros afirmó que era un ángel que de un traspiés hubiera caído en la tierra y que se levantara aturdido, sonriente, pidiendo perdón. Si no era eso, era lo más parecido a eso, porque Ser era un malagueño del litoral, delgadillo y altísimo, despistado y benigno, que ante las más feroces situaciones tendría siempre una sonrisa saneadora que haría un poco niños a los que la recibiesen. Ah, Manolillo absolvedor. Yo me lo figuraba algunas veces entre criminales de torvafaz, echándoles blancura al alma negra, nevándoles el vivir y marchándose después dejándoles convencidos mientras de sí mismo se disculpaba. En otra ocasión diría que era para todos un niño que nos enseñase, porque para todos era el Benjamín, el del garabato último, el inesperado y bienvenido con alegría. Todos los compañeros sentíamos al hermano más chico y le queríamos de ese modo, con un cariño que podía estallar en bromas y risas, pero que estaba lleno de un íntimo respeto. Tras su muerte escribe el poema Manolo, donde retoma algunas ideas de su encuentro para añadir que el ángel es el hombre y ha vivido, duerme sobre la estela sucedida, ángel o viejo o niño o sabio o cándido. No fue el único tentado por retratar la imagen juvenil, algo atolondrada, bondadosa, del más joven poeta del grupo que lo acogió enseguida y sin reticencias como miembro de pleno derecho. Incluso Juan Ramón Jiménez, el maestro del grupo, que no lo rebotó de su pupilazgo, lo llamó perpetuo adolescente y lo dibujó con 3 pinceladas magistrales al hilo de la publicación de Las Islas Invitadas, luego incorporado a Españoles de 3 mundos. Delgadillo, crudo, ambiguo, graciosísimo, con sus dientes de leche todavía, su borsalino inverosímil, su risita de ratón, sus palabritas guasonas de espumilla y nácares, creíamos que no tenía fundamento aún, que no lo tendría hasta Dios sabría cuándo, que nunca iba a acabar de decir su sí. El poeta de Moguer, con todo, entra ya a la hora de efectuar la caricatura lírica del malagueño en apreciaciones sobre su poesía. Frente a quienes decían que a Altolaguirre nunca lo alcanzaría la madurez lírica, él confirma esta circunstancia con la aparición de Las Islas Invitadas. El perpetuo adolescente da muestras de su calidad en ese libro donde los accidentes de acierto se suceden de un modo extraño, en brusca fatalidad, como en un calidoscopio sacudido, no girado. Conciencia e inconsciencia barajan sus encontrados planos con las páginas en un juego de contrastes, saltante de sólida, de líquida, de belleza contagiosa. Y luego, todo esto es de Juan Ramón, y luego la piedra, el aire, el metal, la arena, el cristal, lo duro, lo claro, lo frío, están representados juvenilmente en el prismático azabache de estas islas invitadas de colores, olores, gustos sorprendentes en lo negro. Para Juan Ramón, Altolaguirre supera con ese libro una inicial reválida, lleva a cabo un salto de calidad hacia su configuración como hombre y como poeta de categoría. Por eso exclamará con gozo: bienvenido, Manuel Altolaguirre, niño mayor, que juegas aún ya con los montes y el mar de Málaga, cogido ahora de profundo pensamiento en el paraje estrecho de tu ciudad preciosa, loca presa entre cumbre y ola. Esa calificación del autor de Platero y yo como niño mayor proporciona a nuestro poeta el cum laude del presidente de un jurado nada proclive al beneplácito, pocas veces decidido al halago comprometido, como sabéis que era Juan Ramón.
Por su parte, José Bergamín no se sustrae a utilizar en favor de Altolaguirre calificativos angélicos y lo recuerda de sus primeros años en estos términos. Y ya entonces no podía ocultar con el estrépito gozoso de su risa y el fulgurante chisporroteo alegre de sus ojos esa especie de inocencia angélica que traspasa su verso de mística espiritualidad, de amorosa forma estremecida, de pudorosa expresión siempre. Claro que también Bergamín entra al trapo y apunta un detalle de la poética de Altolaguirre tantas veces destacado más tarde, su mística espiritualidad. Ese acercamiento a la literatura y al compromiso personal que acompaña los textos y los actos de San Juan de la Cruz y tal vez de Fray Luis de León. Si el paso previo a la mística es la ascesis, el anecdotario del malagueño es muy amplio en el sentido de desapego de las cosas del mundo, en la generosidad, en el dar sin pensar en recibir, en entregarlo todo a los demás, incluso cuando no tenía suficiente para sí mismo. Mas Aub, en un leve apunte titulado Liberal de sí, lo dibuja en estos términos. Regalaba cuanto tenía y lo que no. Para él, las dádivas, deudas, sin ostentación. Mucho más bueno que el pan, dispuesto a todos los favores, sin tasa, liberal en y de todo, largo, franco. Se le iba de las manos cuanto tuviera, don pródigo, agua la plata. La ascesis supone un esfuerzo, un fuerte entrenamiento para desprenderse de lo mundano, un duro trabajo acompañado de fracasos que el poeta corroboró en sus versos. Dijo, dicen que soy un ángel y peldaño a peldaño para alcanzar la luz tengo que usar las piernas. Cansado de subir, a veces ruedo, tal vez serán los pliegues de mi túnica, pero un ángel rodando no es un ángel si no tiene el honor de llegar al abismo. El paso de la ascesis a la mística, que muy pocos han llegado a dar y que Santa Teresa aborda en sus moradas, supone iniciar el contacto directo con Dios y culmina con el desposorio espiritual cuando el místico vive sin vivir en sí. Es Dios mismo quien actúa, habla y decide en su lugar. Es el absoluto enajenamiento en Dios. Algo de esto se percibirá en su poema Olvido. Dios mío, estoy en tu voz sin espacio ni tiempo, entre otras voces tuyas creadoras. Tal vez eso no sea en puridad una expresión mística, pero no dista tanto de serlo. Al menos el poeta se siente parte del Dios cristiano en el que cree y se considera uno de sus enviados para llevar la palabra divina a los hombres. Y en este sentido no podemos olvidar que el mensajero, el que lleva la palabra de Dios al hombre, es el ser que hemos convenido en denominar ángel. El diálogo y el contacto con Dios es continuo a lo largo de la vida de Altolaguirre, que moriría abrazado a un crucifijo. Su creencia en las postrimerías le hizo exclamar, día llegará en que Dios, para su gloria, me hará volver, que breve es el camino, y entonces sí será verdad mi canto. Tengo muchos otros textos de otros poetas y escritores, pero no los puedo leer todos. Tras la resurrección, parece apuntar a Altolaguirre, sus palabras dirigidas a los demás, su canto, estarán dotadas del don de la infalibilidad, que solo acompaña a los seres puros que se convierten en voz de Dios. Muchas gracias.